Somos Revolución. Mi nombre es Lautaro Cheuque y quiero presentar el programa radial Somos Revolución, que tiene como objetivo conocer y entender la geopolítica actual, nuestra historia, que es muy importante, y que los pueblos escriban su propia historia. Somos Revolución. FM 713 Radio Escolar. Buenas tardes para todas y todos los oyentes que estén escuchando ahora mismo este programa. Mi nombre es Lautaro Cheuque y estamos en el episodio número 9, si no me equivoco, de Somos Revolución, en el que será un paréntesis, ¿no? Primero que nada, acá seguramente en comparación al anterior programa, que fue el primero con este formato, me deben ver más alto. No es que no es que crecí, estoy sentado en una doble silla, digamos, en una silla arriba de otra. Porque ahí me parece que se debe ver mejor, ¿no, Trini? Más o menos mi cara, por lo menos. Con esta imagen puedo engañar de que no soy tan petizón, ¿viste? Sirve, en algunos aspectos sirve. Este episodio, sacando el relleno, ¿no? De que quizás estuvimos un poco inactivos, va a ser un paréntesis, como estaba diciendo. Porque, digamos, en el tema del orden cronológico va a ser un paréntesis. Porque hay algunos detalles, ¿no? Siempre surgen algunas cosas que quizás uno no aclara en el camino, ¿no? En el camino de los episodios que uno va desarrollando. Y que son cosas que por ahí sirven, ¿no? Aclararlas. Que quizás sirven para que se entiendan mejor otros mensajes, ¿no? Digamos, porque como ya había dicho, uno de los objetivos de este programa es entender la historia, de dónde venimos y el presente, ¿no? Que eso vendrá en unos episodios después que no voy a dar un número de cuántos episodios serán, pero faltan algunos, me parece, porque tenemos bastante de la historia que remarcar, ¿no? Si surge algo muy importante que quizás afecta a todo el mundo, quizás otro paréntesis puede entrar para que hablemos de eso, ¿no? Si es muy importante, pero por ahora seguiremos una línea cronológica, ¿no? Pero como dije, en este caso con un paréntesis. Y este paréntesis va a ser especialmente dedicado a la idea de Estado, ¿no? A las formaciones de los estados, digamos, a la formación, por algo tan simple, del Estado argentino, ¿no? Que quizás en algún momento hablé brevemente de eso, pero en este caso más profundamente a la formación, a la formulación de la idea de un Estado que regule, ¿no? Que regule una sociedad, que sea el principal núcleo por el cual se pueda formar una sociedad como la que conocemos hoy en día, ¿no? Con sus características específicas. Así que en este programa principalmente iremos abordando eso, y después, si nos alcanza el tiempo, si no se hace muy largo esto que estoy hablando, la formación de algunos estados latinoamericanos, para también conocer en qué año se formaron, que quizás eso por ahí te lo enseñan en la escuela muy brevemente, pero le daremos otra óptica, ¿no? Como siempre, este programa intenta mostrarte de otra óptica distintos temas, ¿no? Como lo puede ser la misma historia. Así que, dando comienzo a este bloque, enfocado ya directamente en el tema, sin hacer mucho relleno, vamos a hablar de Thomas Hobbes, uno de los primeros ideólogos, ¿no? No me animo a decir el primero, porque no manejo las fechas exactas, pero fue uno de los primeros en hablar del Estado, ¿no? Principalmente para entender en qué época surge Hobbes, digamos, en qué época empieza a desarrollar y en qué contexto la idea de Estado, ¿no? Es por los años 1640, ¿no? Él justamente es de Inglaterra. Y en esos años, Inglaterra estaba en un constante conflicto de guerra civil. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Por claramente modelos de gobiernos distintos, ¿no? No muy a los extremos de plantear un modelo distinto al actual en todos los aspectos, pero sí parcialmente, ¿no? Porque se estaban enfrentando en ese momento dos bandos.
primero el bando que defendía a la monarquía absolutista, digamos. Me fijo el horario acá brevemente porque está tocando el timbre ya. De los que defendían la monarquía absoluta, ¿no? Primero eso, que vendría a ser un gobierno de reyes, donde gobiernan principalmente los reyes, ¿no? Y después un gobierno, y después, digamos, el otro bando sería el de la monarquía parlamentaria, que era básicamente, como ustedes habrán escuchado, monarquía era igual a una monarquía donde había una figura de poder como lo eran los reyes, solo que atravesado por un parlamento, es decir, donde habían senadores y diputados, como lo hay ahora mismo en la Argentina, ¿no? De esos puestos de poder, podríamos decir, donde pasaran las leyes que se propusieran, ¿no? Digamos que no el rey pueda aplicar una ley que a él le favorezca y que a él se le dé por aprobar, sino que tenga que pasar por otro poder también, por otros poderes, como lo era el de los senadores y diputados, que en Inglaterra tenía otro nombre claramente, pero en esos detalles no me voy a centrar en este caso porque se me pasó quizás. El tiempo se nos está cortando, digamos, yo como estoy medio apretado ahora mismo, esto mismo que les comenté brevemente al principio, que hubieron 2 semanas sin programa radial de Somos Revolución, porque están llegando las épocas convulsionadas en la escuela, ¿no? Donde se están aclarando las posturas de los profes y dónde quedamos nosotros, ¿no? Con nuestro estudio en algunas veces mucho, algunas otras veces poco, pero se van aclarando, ¿no? Entonces estamos medio apretados. Por ahí quizás noten más corto este bloque, por lo menos yo lo noto porque hablé muy poco de esto, así que lo seguiremos desarrollando en un próximo bloque. Así que vamos a una pausa no musical, por ahora la dejamos sin música porque nos están poniendo una soga al cuello con el copyright, así que nos vamos a una pausa y ya regresamos. Ustedes, compañeros, deben ser la vanguardia de todos los movimientos, los primeros en el trabajo, los primeros en el estudio, los primeros en la defensa del país. Los jóvenes, yo entre ellos, pero de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura. Hay que estudiar de todas. El 1% más rico de la humanidad es responsable de la crisis climática que avanza y se opone a acabar el mundo del petróleo y del carbón, porque es su propia fuente de riqueza. Los políticos, incluidos los presidentes de los países más poderosos de la tierra, simplemente les obedecen. En su poder de prohibición y censura gritan: ¡viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial. El libre mercado no era la libertad, como decían, sino la maximización de la muerte. Bueno, volvemos de la pausita no musical, sino de cortes. Los cortecitos que nos renuevan del Che Guevara y de Gustavo Petro, que nos animan a estudiar, a trabajar y a superar todos los desafíos, todos los escalones, podríamos decir, que tiene la vida general en este sistema individualista, ¿no? Anticomunitarista, podríamos decir, anti trabajo cooperativo en comunidad, digamos, eso quiero decir. Como se verá seguramente en la cámara, este es otro día en el que estamos grabando el siguiente bloque. Como ya había dicho en el anterior, me parece, estas épocas son convulsionadas para los alumnos, ¿no? O sea, donde hay mucho movimiento de algunas deudas que quizás tenemos algunos, entonces se cruzaron algunos temas para grabar el próximo bloque, ¿no? Hasta este punto llega quizás el poco estudio que algunos tenemos, o el mucho en algunos otros aspectos. Pero me acompaña, ¿no? De manera, podríamos decir, estampada, el compañero Pancho Villa, espero que ahí se vea, y claramente el Che, que siempre lo llevo acá en el corazón y lo llevo siempre colgado presente en cada acontecimiento que pase alrededor, ¿no? Como un expectante más, podríamos decir, hablando de una manera más espiritual, no lo sé, no soy de esa índole, pero podríamos decir que siempre me acompaña acá el Che. Bueno, siguiendo con el tema principal, ¿no? Para no irnos de las ramas, porque el tiempo es oro, ¿no? No
no lo podemos perder en cosas quizás efímeras que hable en algunos momentos, quizás de una situación personal, ¿no? Entonces, estaba hablando de Hobbes. Y después, no sé si lo había dicho, pero voy a hablar de Locke, después de John Locke. ¿John Locke? No. Pero bueno, de Locke. Hobbes, como había dicho, surgió como un escritor en un contexto de guerra en Inglaterra, ¿no? Que estaban las guerras civiles que enfrentaban a las monarquías absolutistas, ¿no? Monarquías que velaban, que querían un sistema que principalmente esté gobernado y solamente por los reyes, ¿no? Aclarándolo mejor. Y después estaba el otro bando que eran de las que defendían las monarquías constitucionalistas, que sería básicamente, como ya lo había explicado, me parece. Vuelvo a aclarar que quizás estoy desconectado un poco del anterior punto, del anterior bloque, digo. Cosas que pasan por grabarlo en distintos días, ¿no? Pero más o menos tengo un recuerdo. Que querían que pase por un poder, ¿no? Por otro poder quería que pasen ciertas decisiones, ¿no? Si proponía algo el rey, por ejemplo, que pase por otro poder. Que por otros poderes, quiero decir. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de Argentina, que pase por el poder de los senadores y diputados. En otra institución, podríamos decir, que haya otra institución que decida sobre ciertas decisiones y que el pueblo, digamos que en esa otra institución en la que no estaban los reyes sino los diputados y senadores, lo elija el pueblo, ¿no? Eso era el contexto a mediados del siglo XIX en Inglaterra, ¿no? En lo que escribe Hobbes sobre el Leviatán, ¿no? Ese libro de más de 700 páginas que toda una travesía, me imagino leerlo. Claramente no me voy a atribuir el mérito de haberlo leído, porque no lo leí. Lamentablemente en vez de eso, 10 minutos de resumen del libro, ¿no? Cosas que tengo que hacer para armar un programita y tratarlos de informar lo más concretamente posible, ¿no? Por ejemplo, hablando brevemente y concretamente de Hobbes y de su idea, ¿no?, del Estado, ¿no?, o del Leviatán, como él decía. No sé si lo había explicado en el anterior bloque, pero si no, lo volvemos a refutar con otras palabras. Él creía en la base de un Estado, ¿no? Digamos, para salir de un estado de salvajismo, de guerra constante, ¿no? Que era básicamente, digamos, él proponía una situación ficticia, cabe aclararlo, digamos, era una hipótesis de un supuesto estado natural en el que estaba la gente, que vendría a ser en un mundo donde no hay leyes, donde no hay algún poder que controle las decisiones de los individuos, ¿no? Entonces, digamos que estén cada individuo por su cuenta. Si alguien roba o mata, no había ningún poder superior a las personas que los castigara o que les pusiera ciertas características, ¿no?, a la vida. Entonces Hobbes decía que él defendía la monarquía absolutista, ¿no?, en su discurso, es decir, al final, más allá de todas las ideas que él planteó en su libro, él defendía principalmente la monarquía absolutista como salida a ese estado natural, en el que, supongamos, si una persona viene y mata a tu papá, no sé, en ese estado de naturaleza hipotético, lo vuelvo a aclarar, vos, por ejemplo, podrías tomar venganza e ir a matar a esa persona que mató a tu papá. Entonces un familiar de esa persona volvía, digamos, y te mataba a vos, iba en un círculo. Era un círculo vicioso, ¿no? Por dar un ejemplo de las situaciones que se vivía. Digamos, no había reglas, no había leyes que catalogara algo como bueno o como malo, ¿no? Entonces él defendía la monarquía absolutista con esta idea de brindarle en un contrato social que acordaban claramente todos los que querían un Estado, ¿no?, que él llamaba Leviatán, porque Leviatán es si no me equivoco, es una criatura de la Biblia, ¿no?, que es una, si no me equivoco, es marina y claramente, digamos, es un monstruo que ataca barcos, barcos de todo tipo, ¿no?, pero que vive en el mar. Es como una ballena, algo así, creo.
Y él decía eso, ¿no? Principalmente que Leviatán tenía que imponer el miedo a los firmantes, ¿no? Que le den los derechos, casi todos los derechos, menos uno, ¿no? Que sería el de la vida, que todos deberían tener derecho a vivir, pero los otros se los daban a un poder, ¿no? Lo acordaban y había una institución que tenía que, por decirlo así, acumular todos los derechos que fueron dados por todos los firmantes de ese pacto social, le decía él, y que se respeten las leyes, ¿no? Digamos, decir, bueno, lo único que Leviatán tiene que respetar, entre comillas, es la vida, ¿no? Vendría a ser algo así la idea. Entonces, si vos rompías una ley, ¿no? Él decía, por ejemplo, en el Leviatán, decía que si vos no cumplías la ley, claramente había un castigo. No sé, había una frase media rara y de media rara, no quise decir media rara, sino que no recuerdo bien ahora, que era el poder del Leviatán descansa en una espada o algo así, puede ser que había una frase que dijo Hobbes, y que básicamente, digamos, por ejemplo, con esa frase, quería decir que al Estado, entonces después, los firmantes lo tenían que respetar y verlo con miedo. Es decir, ver con miedo el no seguir las leyes del Estado, ¿no? Entonces, de esa manera, manejando con el miedo a las personas, ¿no? De que va a haber claramente un castigo si no se cumplen las leyes que ellos mismos acordaron en un pasado, crear una sociedad donde no se maten entre todos, ¿no? Pero claramente, si nos vamos a las letritas chiquititas, podríamos decir, más allá de que claramente ninguno de nosotros ya, digamos, con los que les acabo de decir, tienen una guía que Hobbes, digamos, no defendía valores igualitarios, como ya dije, defendía una monarquía absolutista, ¿no? Pero lo que quiero decir con las letritas chiquititas es que había una persona que manejaba ese Leviatán. Es decir, era como que se subían en la cabeza de esa ballena media rara, podríamos decir, y la manejaba, ¿no? Como que tenía cuerdas que los manejaba y podía dirigir para donde quiera al Leviatán, que era el rey el que manejaba el Estado. ¿Y quién era el único en ese pacto? Entonces, si acordamos que el rey es el que maneja el Estado, ¿quién era el único que no cedía sus derechos al pacto? El rey, justamente. Entonces, todos los firmantes delegaban todos sus derechos a un Leviatán. Y a ese Leviatán, ¿quién lo manejaba? El rey. Y el rey no firmaba un contrato. Entonces ahí estaba el truco, digamos. El rey podía decir lo que quiera, digamos. Yo a vos simplemente, hasta en el único derecho que mantienen, que es a la vida, él podría decir simplemente, no, yo te mato a vos porque me caes mal o porque no seguís mis intereses, ¿no? Si yo no firmé el contrato y el poder quedaba en él y él no firmó. Entonces ahí estaba el truco, no en Hobbes, por ejemplo. Ahora, para no extenderme más, vamos a pasar a Locke, que, como ya dije, él era, digamos, el representante de los que defendían la monarquía constitucional, ¿no? Pero, por ejemplo, el estado de naturaleza que les comentaba, él consideraba que no era de aprovechamiento, ¿no? Digamos, no era de guerra total en la que la otra persona quería perjudicar robándole o matando al otro para beneficiarse de él, ¿no? Digamos, el individualismo él no lo creía en este estado natural. Decía, entre comillas, claramente, que principalmente el pacto era para aquellos que no seguían una idea comunitaria, como él decía, una idea, digamos, diferente al individualismo, entre comillas, que él decía, ¿no? Que cabe aclarar, él sostenía el uso de la razón, ahí está, no me acordaba. Digamos, por el uso de la razón, todos los seres en ese estado natural, todas las personas, creían que la mejor manera de salir adelante era entre todos, ¿no? Entonces él usaba eso de la razón como que todos eran amigos entre todos, pero claro, el pacto social él decía que era para algunos que no usaban la razón y que querían aprovecharse, ¿no? Medio raro por ahí si lo escuchamos. Y al final en la práctica claramente él también escribe y él defendía, como Hobbes igual, ¿no? Pero en este caso Locke lo resalta también más, el acumulamiento del valor del trabajo, ¿no? Que ahí estaba el truco. Locke
querías... me olvidé, antes que nada. Estamos medios perdidos quizás con algunos temas por el tiempo y por diversas cosas, ¿no? Que digamos, circunstancias, pero para resumir mejor, digamos, lo expliqué un poco, pero se me fueron algunos detalles. La razón del pacto era primero salvaguardar los derechos de los que no querían ese pacto, ¿no? De los que no creían en esa supuesta colaboración con los otros. Y Locke, principalmente, vamos a decirlo así nomás, quería un Estado para defenderse por ejemplo, de la justicia a mano propia, ¿no? Digamos, de que un Estado esté presente por si, por ejemplo, como ya dije, él defendía la acumulación del trabajo, ¿no? Él lo resaltaba quizás en sus escritos un poco más que Hobbes, ¿no? Lo resaltaba de una manera distinta, claramente, aunque los dos querían lo mismo, era distinto. Entonces, él quería la existencia de ese pacto solamente para que haya un Estado que defienda sus propiedades, ¿no? Es como el Estado argentino, por ejemplo, digamos, la mayoría de las independencias de los países, principalmente latinoamericanos, ¿no? Que se basaron en un modelo europeo, ¿no? Se basaron en Locke, ¿no? Y es como decir la comunidad originaria acá, abriendo un paréntesis muy breve. Por ejemplo, si una comunidad originaria quiere reclamar una tierra que le robaron con el mismo ejército, los propietarios mandan al ejército y te reprimen ahí y hasta ahí llegas, ¿no? Te matan o en el mejor de los casos te meten preso. Entonces, ¿qué problema hay? Digamos, si todos acordamos eso. Y, por ejemplo, aunque quizás no se haya entendido bien, digamos, cerrando ese paréntesis que hice de esa conexión acá con el sur, en esto se basan los estados, como ya dije, los estados europeos y los estados latinoamericanos desde su fundación, ¿no? En la Constitución podemos encontrar bastantes cosas, que es decir, digamos, casi todas las cosas en varios detalles, pero claramente con sus características en la Constitución de los países latinoamericanos y europeos, ¿no? Y este episodio principalmente traté de llevarles a ustedes de a dónde es que salen nuestros estados, nuestros países, que muchas veces nosotros nos quejamos, ¿no? Y decimos, qué desigual que es el mundo, ¿por qué mi país es tan desigual? Y más, por ejemplo, en la situación de nosotros que hay un presidente que levanta la bandera del libre mercado, ¿no? Que ya el amigo Gustavo Petro nos aclaró en el cortito qué es el libre mercado, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo llegamos a esta situación? Entender la fundación del Estado es la rama principal por la que podemos entender cómo estamos el día de hoy, ¿no? Son estos pequeños detalles que les dejo para que ustedes, al final de este episodio, aunque estemos contando la historia, puedan descifrar por qué estamos como estamos y básicamente descifrar el futuro y el presente, ¿no? Que es más importante, y cómo encabezar la lucha. Bueno, me voy despidiendo. Veremos cuándo hay otro programa. ¿Podría ser la semana que viene, Trini? Sí, ahí me dice Trini que sí. Así que veremos, digamos, ahora estoy más libre con las cosas, así que con algunas materias. Así que para la próxima semana veremos el jueves, a ver qué sale. El 10. Ah, bien. Bueno, entonces veremos el 10. Así que hasta la victoria siempre, que viva el Che, y muchas gracias por escuchar. Somos Revolución.